¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Medianoche. Durante esta jornada, la senadora independiente Fabiola Campillay presentó una querella contra el Estado. Acusa daño moral tras las lesiones sufridas durante las manifestaciones del año 2019. Como indemnización, exige 2.200 millones de pesos. El requerimiento fue presentado en febrero ante el segundo juzgado civil de San Bernardo, pero recién ahora se hizo público. En la querella, la parlamentaria pide una indemnización de perjuicios. Según precisa el documento, tanto la senadora como su familia han sufrido un evidente daño moral por el actuar doloso o al menos negligente de Carabineros. En concreto, Fabiola Campillay solicita 700 millones por los daños sufridos y otros 1.500 millones para indemnizar a su cónyuge e hijas, como también a otros familiares que en base a esta querella presentan un profundo daño psicológico. La ministra Camila Vallejo afirmó que como gobierno jamás van a cuestionar las iniciativas, menos las acciones que provengan de las propias víctimas en materia de exigir protección y también resguardo de sus propios derechos. Comienza aquí, Medianoche. Medianoche. Vamos a comenzar de inmediato hablando de política durante esta semana en que hemos tenido puntos altos en el rechazo, en el apruebo. Estamos precisamente aquí con el diputado Vlado Mirosevic del Partido Liberal, ahora flamante coordinador del apruebo. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Hola, Davor, buenas noches. No sé si tan flamante, pero coordinador. Bueno, partamos con eso. ¿Con qué expectativas se integra al comando del apruebo? No, es una broma simplemente. No, con mucha expectativa. Este es un comando que ya está bastante desplegado a lo largo de Chile. Son 270 comandos comunales que se han ido organizando espontáneamente. 190 son las organizaciones sociales que componen el comando y además todas las fuerzas de los partidos que apoyan el apruebo. Creo que tenemos una tremenda oportunidad. Quedan 45 días y yo pienso que tenemos que hablarle a aquellos que quieren un cambio en Chile, pero que quieren un cambio tranquilo, que quieren certezas también, ¿no? Que quieren certeza y estabilidad y que también quieren saber cuáles son las conquistas concretas que la Constitución tiene para ellos, la nueva Constitución tiene para ellos, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Diputado, y usted como coordinador del apruebo es uno de los coordinadores. ¿De alguna manera llega a ser también un contrapeso del Partido Comunista, que algunos lo ven como hegemónico con la diputada Carol Cariola? Bueno, eso ha dicho la prensa, pero no es cierto porque... La prensa reportea. No, está bien. Político. Está muy bien. A ver, no, nosotros tenemos con Carol una buena relación de hace mucho tiempo. Representamos, claro, sensibilidades distintas. Esta familia del apruebo es una gran familia y hay una sensibilidad que es la que yo represento, en donde está la centroizquierda, ¿no? Donde está el Partido Socialista, donde está el Partido por la Democracia, donde está el Partido Liberal, donde está el Partido Radical, y lo que representamos básicamente es un cambio tranquilo, un cambio tranquilo. Y claro, hay por supuesto otras sensibilidades también en el apruebo, pero no estamos ni peleándonos, ni en competencia, ni mucho menos. De hecho, yo con Carol Cariola siempre me he llevado muy bien, y claro, representamos sensibilidades distintas, pero en un comando que tiene un objetivo: ganar el 4 de septiembre. ¿Y aprobar para qué? ¿Usted es de los que está por el apruebo a secas o aprobar para reformar algo? A ver, yo no tengo ningún complejo con hacerle reforma al texto. ¿Le gusta esto completo o no? ¿O le gustan algunos pedazos nomás? Bueno, como dijo la presidenta Bachelet, no hay constitución perfecta, sin embargo se acerca mucho a lo que yo aspiro. Ahora, yo en particular, y me parece que la centroizquierda en su conjunto, estamos en una posición muy clara: hagamos las reformas que haya que hacer. No tenemos ningún complejo con eso. Hagamos todas las reformas necesarias. ¿Qué hay que partir reformando? A ver, hay cosas del sistema político que tenemos que mejorar. Por ejemplo, la reelección presidencial, la iniciativa financiera de los parlamentarios. En fin, hay sistema de justicia, también es importante observarlo. Ahora, yo digo, son cuestiones que nos vamos a poner de acuerdo después de que gane el apruebo. Porque es más viable ponerse de acuerdo una vez que gane el apruebo que ganando el rechazo, que yo lo creo un camino mucho más incierto, más pedregoso, porque ahí va a ser probablemente más difícil ponerse de acuerdo. Entonces, ahora, como digo, nosotros no tenemos ningún problema en avanzar con mejoras al texto, pero este texto es un buen punto de partida que es muchísimo mejor que la vieja Constitución del 80. Ya. Si gana el rechazo, ¿usted no le cree a la derecha que está disponible, que está llana para, una vez que se baje a 4/7 los quórum, hacer las reformas que haya que hacer?
Mira, sinceramente me cuesta creerlo por una razón. Hoy les vino una especie de amor por las reformas que no se lo hemos visto en los últimos 30 años. Por el contrario, lo que hemos visto es que ellos han sido defensores muy aférreos de la Constitución del 80, que fue una especie de tapón para los cambios cuando eran necesarios. Cada vez que se intentaron hacer mejoras en salud, en educación, en pensiones, en vivienda, la vieja Constitución del 80 fue más bien un tapón, un dique. Y ellos fueron muy defensores de eso, no se movieron nada. Pero entonces, ninguno de esos senadores, diputados, está hoy día en el Parlamento. Hoy día la UDI la encabeza Javier Macaya, que tiene creo que 43 o 42 años. Sí, pero a mí también me ha tocado ver cómo ellos han rechazado la gratuidad en la educación, cómo han rechazado una serie de derechos que ha costado tanto avanzar en ellos, que este nuevo texto constitucional los garantiza. Ahora, vuelvo a insistir, yo creo que el camino del rechazo va a ser mucho más complejo porque nos va a meter en una discusión en el Congreso sobre cuál es el mejor camino. Y no vamos a tener acuerdo probablemente, va a ser difícil. Y no me extrañaría la actitud de algunos de decir, ¿saben qué? Me llevo la pelota para la casa y no... O sea, algunos van a pasar del no lo vimos venir al aquí simplemente no ha pasado nada. Claro, diputado, pero hoy día la realidad es que por lo menos más de 10 encuestas muestran que el rechazo va a ganar o ganaría si la elección fuera mañana con más de 10 puntos de diferencia. Sí. En ese contexto, el efecto Bachelet, la presidenta Bachelet que está en nuestro país, que se reunió o está reunida hasta ahora todavía con el presidente Gabriel Boric, ¿qué efecto tiene en la campaña? ¿Debe ella ser un integrante también del apruebo, no del comando, pero hacer alguna acción en favor? Bueno, la presidenta Bachelet, por supuesto que es un tremendo activo para el apruebo. Yo creo que ella fue una mujer que le tocó enfrentarse a las limitaciones de la Constitución del 80. Le tocó. A pesar de eso, logró gratuidad en educación, logró avances significativos, pero en su gobierno muchas de las reformas tenían dificultades serias en la Constitución. Ahora, ella en particular, creo, es una mujer que le hace muy bien al apruebo, pero está en un rol internacional, entonces tiene ciertas limitaciones. Pero dentro de esas limitaciones, lo que dijo ayer, por ejemplo, a mí me representa muy bien, que es esta Constitución como ninguna. No es perfecta porque no hay ninguna que sea perfecta. Pero esta se acerca mucho a lo que a mí me gustaría y es además, sí que es cosa de leerla, es infinitamente mejor que la Constitución que tenemos del 80. Porque además esto es una Constitución del siglo XXI, o sea, es una Constitución moderna, actualizada. ¿Qué vamos a hacer con el agua? Pongo un ejemplo concreto. El agua no lo podemos seguir tratando como lo trataba la Constitución del 80. No podemos, porque estamos en un escenario de escasez hídrica y hay muchas comunidades que no tienen agua. Entonces, esta Constitución se hace cargo mucho más de un tratamiento sustentable para el futuro. Diputado, ¿qué está pasando en la Cámara de Diputados, en el Parlamento? Ayer veíamos un proyecto que se tildó de emblemático, el veto que mandó el presidente Gabriel Boric por la infraestructura crítica. Tuvo por lo menos 10 votos de su sector que no estuvieron con el proyecto, que no estuvieron con la moneda finalmente. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Se puede coordinar así un buen apruebo o no? A ver, creo que, bueno, son cosas distintas, el Congreso tiene sus propias lógicas, pero diría lo siguiente, el gobierno está en una agenda de seguridad, agenda que yo comparto plenamente. Yo soy de Arica, del norte. La realidad que estamos viviendo respecto al crimen organizado hay que enfrentarla con dureza. El presidente estuvo con nosotros en el norte hace un par de semanas y fue clarito. No vamos a permitir que se nos cuele la delincuencia y vamos a perseguir a las bandas de crimen organizado. Entonces, el Estado tiene distintas herramientas. Pero ¿cuál es el problema? No podemos dejar solo al presidente en esto. Yo aquí hago un llamado a todas las fuerzas oficialistas. No podemos dejar solo al presidente en una tarea que es de Estado. O sea, esto no es de izquierda o de derecha. Combatir al crimen organizado no es de izquierda o de derecha. Entonces, ¿cómo se entiende lo que pasó el miércoles? Yo creo que ellos tendrán que explicarlo. Sobre todo después de que el presidente, entiendo, se reunió con varios de ellos en Cerro Castillo el martes. Bueno, a mí me toca ser coordinador del comando del apruebo, no así de la bancada oficialista completa en su conjunto en el Congreso, por lo tanto no puedo hablar por ellos, pero sí creo que yo voté a favor. No voy a dejar al presidente solo en esta agenda de seguridad, hay que acompañarlo. El presidente está clarito y decidido. Ahora, también me cabe una pregunta. ¿Por qué razón la derecha, que había sido quienes permanentemente interpelaban al presidente para que tomara medidas de seguridad, que habían votado hace un día antes en el Senado a favor de este proyecto, en la Cámara deciden rechazarlo? Todo indica que fue por una vendetta política para que el presidente se tropezara. O sea, le pusieron el pie para que el presidente se cayera. Porque no se explica cómo ellos, que habían estado pidiendo esto hace mucho tiempo, lo votan un día en el Senado a favor, al día siguiente la Cámara deciden dar un giro.
es raro, a lo menos. Ellos tienen que dar explicaciones también. Diputado, ya sé cómo está el clima en el Congreso, en la Cámara de Diputados. ¿Qué cree usted que va a pasar con la ratificación del estado de excepción de esta prórroga, donde hoy día muchos parlamentarios criticaron que no se vaya a extender hasta la región de Los Ríos? Sí. A ver, todo indica que se va... Bueno, que el gobierno va por supuesto, a insistir con la prórroga. Yo voy a votar a favor, todo el Partido Liberal va a votar a favor, la centroizquierda en su conjunto va a votar a favor. Yo creo que esto se va a prorrogar, de todas maneras se va a prorrogar. La ministra del Interior ha dicho que no descarta que esto se pueda extender, ¿no? A otras regiones. De ser necesario, bueno, entonces el gobierno lo tendrá que evaluar y tomar la decisión. Ya, pero ¿usted cree que va a haber un respaldo al gobierno, por lo menos en este proyecto? Yo diría que sí, como lo ha habido en el pasado en estas prórrogas, ¿ah? Porque, a ver, la realidad puede más que cualquier cosa. Si es que hay una situación de violencia aguda, hay que tomar medidas y el presidente eso lo entiende muy bien. Entonces yo diría, de nuevo, insisto, no dejemos al presidente Boric solo en esta agenda, que es una agenda de Estado. No estoy de acuerdo con los que dicen que esto es una agenda de derecha. No, ¿por qué va a ser de derecha? Por el contrario, si queremos tener justicia social, las fuerzas progresistas, no hay justicia social sin seguridad. Porque ¿quiénes son los que más se afectan cuando hay violencia en los barrios? Los más pobres. Diputado, ¿cuántos de los problemas que hay en el Congreso pasan por la gestión del ministro Giorgio Jackson, que es además contemporáneo suyo? Fueron compañeros ahí en el Parlamento, eran parte no de la misma bancada, pero de los estudiantes que llegaron al Congreso. Bueno, fue de la misma bancada. Y ahora también, muchos lo critican, por lo menos esta semana, los parlamentarios que han estado acá, varios lo han criticado que la relación no es de las mejores. A ver, no, yo no lo critico, yo creo que el ministro Jackson está haciendo el mejor de los esfuerzos. No es fácil, llevamos 4 meses. Claro, hay que mejorar todo lo que sea necesario, en eso ninguna duda, hay que tener una relación más directa, está bien, pero no creo que sea responsabilidad en particular del ministro Jackson todo lo que está pasando en el Congreso. De hecho, recordemos solo lo que pasó en el gobierno anterior. Había una dispersión en el Congreso también, que se mantiene hoy. O sea, no responsabilizaría a él en particular, creo que está haciendo su mejor esfuerzo, lo veo todos los días. ¿Pero es dialogante? Es diálogo. De hecho, me da la impresión de que todos estos proyectos dan cuenta también de un diálogo. Este mismo proyecto de infraestructura crítica no es un proyecto originalmente del gobierno, es una moción de parlamentarios que el gobierno recoge y pretende mejorar. Entonces yo diría, sí, hay diálogo. De hecho, pongo otro ejemplo. El bono de invierno fue una iniciativa que surgió de los 13 parlamentarios que somos miembros de la Comisión de Hacienda. 13 parlamentarios de izquierda a derecha, ¿eh? Y el gobierno toma esta propuesta que nosotros le hicimos de bono de invierno y la hace ley. Entonces, hay un diálogo, incluido del parlamentario desde la UDI hasta el Partido Comunista. A propósito del gobierno, ¿ha habido la prescindencia necesaria a puertas del plebiscito del 4 de septiembre? Hoy día muchos criticaron que vieron al presidente Gabriel Boric firmando, no esta misma, pero copias de la Constitución, del proyecto. A ver, bueno, a mí me ha tocado acompañar al presidente en la calle, en terreno, y se genera un clima muy especial en el sentido de que él se acerca a la gente, hay un diálogo, es muy espontáneo todo lo que pasa ahí. Y claro, alguien le pidió firmar la Constitución. Es que fue más de uno, parece. Sí, probablemente, no lo sé, la verdad, yo vi a uno, pero me pareció que fue más bien un gesto de fraternidad, de cariño. No le asignaría en eso un intervencionismo. Además, ¿para qué andamos con cosas? Para nadie es un misterio que el presidente tiene una opción, digamos. No creo que por firmar un saludo en un texto vaya a significar mucho más. Claro, pero es que es eso, más la visita del diputado Soto a La Moneda, más la publicación en Instagram de Chayanne, que ha sido tan comentada, en fin, son varias cosas. Sí, yo no le daría una connotación tan... A ver, ¿qué es lo importante acá? Que el gobierno, ni los municipios, ni nadie puede gastar un peso del Estado en una campaña o en otra. Y eso hasta el minuto no lo hemos visto y yo diría no lo vamos a ver porque el gobierno está muy claro en esto. Hay una línea que no se puede cruzar. Diputado Mirosevich, muchas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias a ti. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a una muy breve pausa, ya volvemos con más informaciones, no se vaya. Ya estamos de regreso en medianoche, vamos de inmediato a conocer las informaciones que han marcado toda esta jornada. Ahí está el periodista David Maldonado. ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Buenas noches, Gabo, gracias por la presentación. Nosotros vamos de inmediato con las noticias, como tú lo decías, de la jornada, la entrega de textos constitucionales que hizo el propio presidente con firma y mensaje incluido, provocó nuevos cuestionamientos de la oposición por el rol que, a su juicio, estaría jugando el mandatario en la campaña del apruebo.
Vamos, vecino. Entre abrazos, firmas, fotos y más firmas, una mañana de entrega de textos de propuestas de nueva constitución realizado por el presidente y sus ministros en el marco de la campaña Chile Vota Informado, actividad en medio de los cuestionamientos al rol del mandatario en este periodo y un eventual intervencionismo electoral. Lo hemos dicho hasta el cansancio, ambas opciones son legítimas, pero es importante de que la gente lea el texto, que se difunda el texto. Yo lo que no entiendo es cómo hay gente en contra de que se difunda. Pero esa difusión ha estado en la mira, no por la entrega, sino por la forma en cómo se realiza. La firma del mandatario, de hecho, lleva el siguiente mensaje, lo que ha provocado reparos en la oposición. Más de 900.000 ejemplares de la propuesta fueron impresos por el gobierno como parte de la campaña informativa. ¿Usted considera que es legítimo de alguna manera que el presidente firme estas ejemplares de la nueva constitución? El presidente no le niega la solicitud de firma a ningún vecino y vecina que se lo solicita. Es una demostración de cariño que se reconoce. Una pregunta que no gustó a algunos de los presentes y el propio mandatario instó para que surgiera una respuesta. Oye, ¿la vecina quiere responder esto también? La vecina quiere. ¿Usted pidió? Es que estaba diciendo de que encuentro ridículo que hagan esa pregunta de que uno quiera firmar el libro. La pregunta es legítima. Se ríe el periodista que lo preguntó, pero es que bueno que nos haya ofendido. Presidente Boric no solo dejó claro que va a ser el jefe de campaña para la prueba, sino que además ha normalizado el reírse de periodistas que hacen su trabajo informando a la ciudadanía, a pesar de que a usted le moleste. La molestia se hizo mayor en la misma oposición que cuestionó el rol que a su juicio está ejerciendo el presidente y sus ministros en la campaña. El presidente de la República ya es el jefe de campaña del apruebo. Muestra el texto en todas las actividades e incluso pone su autógrafo sobre él. Yo estuve ahí adentro, vi el comportamiento del presidente, de sus ministros, absolutamente apegado a lo que ha planteado Contraloría. Decreto por el que la Contraloría sigue recibiendo solicitudes de fiscalización de la oposición. Diputados del Partido Republicano pidieron que se analice esta publicación alusiva al apruebo posteada en la cuenta de Instagram del presidente de la República. Desde La Moneda aseguran que fue un error del equipo de redes sociales y por eso se eliminó. Vimos cómo el presidente Boric compartía una imagen llamando a apoyar explícitamente a una de las opciones. Nosotros no estamos pidiendo privilegios, nosotros estamos pidiendo una competencia justa. La publicación original que se reposteó en la cuenta del presidente era del diputado Diego Ibáñez, cuyo título es «Cómo convencer a tu familia para votar apruebo», campaña que usa la imagen de Chayanne, cantante puertorriqueño al que Gabriel Boric ya había hecho alusión en su candidatura presidencial. Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. El uso de la imagen del cantante podría generar consecuencias legales porque el equipo de Chayanne publicó un comunicado oficial en su cuenta de Instagram donde informó que a raíz de notificaciones recibidas respecto al uso de su imagen en temas políticos, el artista no se involucra en estas campañas enviando una advertencia. Pedimos a las personas o entidades que están haciendo uso indebido de su nombre e imagen que se abstengan de hacerlo, ya que se está incurriendo en una acción que podría traer consecuencias legales. Así, el despliegue por el plebiscito del 4 de septiembre llegó a otros escenarios, esta vez internacionales, campaña por la que el gobierno, a pesar de los cuestionamientos, insiste que seguirá siendo 100% informativa y que la entrega de la propuesta de nueva constitución continuará no solo en actividades públicas de las autoridades. Y seguimos en la misma línea con una pregunta. Michelle Bachelet, ¿tendrá alguna participación en la campaña del apruebo? El sorpresivo arribo de la ex mandataria despertó un sinnúmero de preguntas entre quienes apoyan y rechazan la opción de una nueva constitución. Esperado arribo para muchos en su sector, el de la expresidenta Michelle Bachelet a Chile. Sorpresiva visita de carácter personal, como aseguró su círculo íntimo, luego que la exmandataria en varias ocasiones reafirmara su apoyo a la opción apruebo. Yo estoy por el apruebo. No es perfecta, más se acerca a lo que siempre soñé, dijo la exmandataria, aludiendo a la propuesta constitucional en una conferencia de Naciones Unidas este martes, citando al cantautor cubano Pablo Milanés. Tras eso, muchos solicitaron su regreso para ejercer un rol protagónico en la campaña. Por eso en Chile, desde su partido, El Socialista, analizan posibles actividades en las que podría participar. Como Partido Socialista tenemos actividades a lo largo de Chile. Me gustaría verla y poder conversar con ella y espero tener la oportunidad. Michelle Bachelet no decepciona. Que participe de la campaña del apruebo a nosotros realmente nos encantaría. Quien sí tiene deseo de reunirse con la expresidenta es el actual mandatario. Yo estoy totalmente disponible para conversar con ella en función de sus tiempos. Ella viene como ciudadana y
Y a mí me sirve mucho poder conversar con ella por la experiencia, así que es algo que buscaré. Para miembros del gobierno, la reunión es inminente y de concretarse se repetiría la escena captada días antes de la elección presidencial. Hola, buenos días. La presencia de Bachelet, según miembros del apruebo, permitiría levantar una opción que, según diversos estudios de opinión, se encuentra varios puntos abajo del rechazo, a 45 días del plebiscito constitucional. Desde la vereda de enfrente, los adherentes al rechazo consideran intrascendente su aterrizaje en suelo nacional. En algo puede ayudar, no sé, en un 1%, 2%. No creo que sea gravitante. Sin lugar a duda hay personas en Chile que ven a la presidenta Michelle Bachelet como una lideresa y no tengo ninguna duda que ella es una contribución. ¿Participará de algún encuentro o actividad? Es la pregunta. Por ahora, desde su fundación se ha manifestado que la alta comisionada para los derechos humanos mantendrá reuniones telemáticas ligadas a su cargo durante los próximos días desde su casa, ubicada en la comuna de La Reina. Además, por su cargo, señalan, está imposibilitada de realizar campañas. La duda es qué efectos podría generar alguna protagónica aparición por el apruebo. Y los análisis son diversos. Dificulto que vaya a tener un efecto, sobre todo porque ya sabemos su posición. Ella no viene a anunciar nada. Claramente podría contribuir a atraer un voto que es de sectores populares, de mujeres. Encuentro en medio de rumores por la participación de la exmandataria en la campaña por el apruebo. Anhelada llegada de Michelle Bachelet para los adherentes a una nueva constitución. La duda es, ¿será suficiente para estrechar los números? Y finalmente, como lo anunciábamos, el presidente Gabriel Boric se reunió por más de 3 horas con la expresidenta Michelle Bachelet en su casa. Bajo total hermetismo, y el mandatario visitó a la expresidenta en la comuna de La Reina. El presidente había expresado su deseo de reunirse con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, quien llegó a Santiago desde Lima la jornada de este miércoles. La visita del presidente Gabriel Boric se dio después de que Bachelet reafirmara su preferencia por el apruebo en el plebiscito de salida. El presidente salió rápido de la casa de Bachelet en su comitiva sin dar ningún tipo de declaraciones a la prensa. Cambiamos de tema. La mitad de los trabajadores en Chile obtiene un salario menor a los 458.000 pesos. Así lo dejó en evidencia un estudio del INE que además reveló el duro impacto de la inflación en los sueldos y que tras la pandemia persiste la alta brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Cuánto cree usted que ganan los trabajadores chilenos en promedio? Entre 300.000, 400.000 pesos, más o menos. O sea, 400.000 pesos yo creo que con hora extra. Promedio 400.000. Entre 700 y 800. Unos 450, más no. Algunos aceptaron, otros no tanto. ¿Cuál es el sueldo de los trabajadores chilenos? Esa es la pregunta que hicimos a la gente y que respondió el Instituto Nacional de Estadísticas en su encuesta suplementaria de ingresos, una verdadera radiografía respecto a las remuneraciones de los trabajadores en Chile. En promedio, los salarios llegan a los 681.039 pesos. Sin embargo, si hiciéramos una fila y dividiéramos todos los sueldos en la mitad, nos daríamos cuenta que el 50% de los trabajadores obtiene un sueldo que llega a menos de 458.000 pesos. Las personas están obteniendo salarios de alrededor de 450.000 pesos, ¿cierto? Eso quiere decir que la mitad de la población gana menos que eso. Que eso es un dato preocupante, pero un dato también relevante es que tenemos casi el 70% de la población que gana igual o bajo el ingreso medio, que son los 681.000 pesos. Carolina Suárez trabaja en el comercio y gana el sueldo mínimo. Asegura que ni siquiera sumando el salario de su marido alcanzan a llegar con holgura a fin de mes. Eso es lo que gano, sueldo mínimo que se está ganando ahora. Y tienen que trabajar 2 personas. Y mi esposo también. Mi esposo tiene que trabajar casi todo el día para poder hacer más plata. Mucha gente tiene 2 trabajos. Por ejemplo, yo trabajo yo y mi esposo. Tengo 2 hijos y aún así no nos alcanza el sueldo. El aumento en la inflación golpeó de lleno el poder adquisitivo de los trabajadores. Si bien los salarios suben respecto a 2020 y 2019, si descontamos el IPC, podemos decir que hay un congelamiento respecto a los niveles prepandemia. En octubre de 2021, la tasa de inflación era del 6% anual. Por lo tanto, cuando uno ajusta
el aumento de los ingresos laborales descontando la inflación, el aumento del ingreso en términos reales es de solo el 1,1%. No hay diferencias significativas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, digamos, el salario de los chilenos sigue siendo el mismo en términos reales de lo que fue en 2019. Otro dato relevante es que persiste una importante brecha de género. Si consideramos los promedios, los hombres obtienen sueldos un 21,7% mayor que las mujeres. Lo encuentro injusto, que no corresponde, porque de repente la mujer incluso tiene hasta más responsabilidad que el hombre en un trabajo. Injusto. O sea, ahí está la desigualdad. Además, las mujeres hoy día aún aparecen como un grupo rezagado en materia de participación laboral y acceso al empleo, y de allí la relevancia de la extensión del IFE laboral con especial foco en mujeres y también del subsidio Protege, ambos hasta diciembre de este año. A nivel nacional, los sueldos más altos de Chile se ubican en Magallanes, seguido de Antofagasta, y en tercer lugar, la región metropolitana. Y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó las indicaciones del proyecto de royalty minero en la Comisión de Minería y Energía del Senado. La propuesta contempla la creación de un fondo regional para la productividad y el desarrollo con el objetivo de facilitar los recursos destinados al financiamiento de los gobiernos regionales para que estos puedan realizar transferencias a los municipios de la zona. De esta forma, los cambios realizados al proyecto contemplan un aumento de un 0,08% del Producto Interno Bruto, o bien más de 200 millones de pesos en la recaudación tributaria para el año 2024. Más de 3 metros de nieve sorprendieron a los primeros conductores que cruzaron desde Chile a Argentina tras la esperada reapertura del paso Los Libertadores. En las primeras horas, más de 1.000 vehículos atravesaron la cordillera. Así de contentos y sorprendidos estuvieron quienes realizaron una dura travesía subiendo a los Andes para disfrutar de la nieve que no se veía con esta intensidad hace años en la zona. Así que agradecido de la naturaleza. Precioso, hace rato no veíamos esto. En familia llegaron hasta las faldas de la cordillera buscando un panorama que se veía lejano tras años de sequía. El año pasado había muy poca nieve, así que ahora no, agradecidos la verdad. Manto blanco sobre la cuesta Caracoles, que dejó postales como estas y que no dejaron indiferente a quienes se atrevieron a llegar a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Estamos a la altura de la curva 19, acá en la cuesta Caracoles, que conecta con el paso fronterizo Los Libertadores. Esto a 10 días de las intensas nevazones que dejaron una acumulación de nieve que incluso llegó a superar los 2 metros de altura. Difícil camino que conecta Chile con Argentina, que poco a poco retoma su normalidad. Taco kilométrico para entrar al país. Camioneros y turistas que por fin, luego de casi 12 días con el paso cerrado, pudieron retomar sus actividades. Después de tantos días que el paso estuvo cerrado, nos esperábamos que iba a colapsar. Estuvimos 13 días varados en Uspallata. Pero bueno, agua hace falta, así que bienvenida sea. En el sector chileno hay aproximadamente 3.000 camiones. El día de ayer cruzaron a aproximadamente 800 y 250 vehículos particulares. Largas esperas para retomar el flujo del traslado de carga entre países, una que se vio interrumpida cuando casi 250 camiones quedaron atrapados durante el temporal del 9 de julio. Esta avalancha, por la pendiente que tiene, normalmente son avalanchas naturales. Lo más complejo son aquellas pendientes que no son de descarga habitual. El comandante de la Escuela de Montaña del Ejército recuerda el despliegue de las patrullas de auxilio y rescate en medio de inusuales nevazones. Difícil trabajo en condiciones extremas para el que aseguran están preparados, pero esperan no se repita. Hace bastante tiempo no ocurría la necesidad de realizar un operativo en donde finalmente la evacuación o el rescate sumó una cantidad de 643 personas. Fueron poco más de 40 centímetros de nieve acumulada en general que Raúl se encargó de remover en los caminos. Importante recurso que da un respiro a los caudales de los ríos y que podría comenzar su derretimiento entrada la primavera. ¿Cuántas eran las capas más o menos de nieve que ustedes iban amasando hacia un costado?
De repente en relativo, gran parte superior a lo que alcanza la pala. No estamos acostumbrados a esto en los últimos años. Postales históricas tras un complejo e inédito cierre de la aduana por las condiciones climáticas que dejó a más de 400 vehículos varados. Nevazones que de repetirse en las semanas venideras seguirán llenando de blanco estos parajes en plena cordillera de los Andes. Bueno, nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Medianoche. Regresamos con las noticias. Durante la jornada de este jueves se realizó la audiencia de revisión de las medidas cautelares en contra del presunto autor del homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco. El 12º Juzgado de Garantía de Santiago desestimó los peritajes presentados por parte de la defensa de Leonel Contreras, formalizado en noviembre del año pasado. De esta forma, el organismo determinó mantener la medida cautelar contra el imputado por ser un peligro de seguridad para la sociedad. Cabe recordar que la funcionaria de la PDI se encontraba realizando un procedimiento cuando recibió el impacto de una bala, la cual, acorde a los antecedentes recopilados, correspondería al arma del acusado. Nos vamos ahora a las calles de la capital y tomamos contacto de inmediato con Francisco Chaparro, que tiene antecedentes de lo que ha dejado en materia policial la jornada. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, muy buenas noches, David. Así es, imágenes en directo del trabajo que está realizando en estos momentos personal de la sección de investigación policial de Carabineros. Ustedes lo pueden ver en imagen, un vehículo que quedó completamente destruido y que incluso un grupo de delincuentes se percutó una serie de disparos hacia los distintos vidrios de este automóvil. Según los antecedentes bastante preliminares que ha entregado personal policial, un grupo indeterminado de personas llega hasta las afueras de este domicilio buscando al dueño de la vivienda para así poder aparentemente golpearlo, dispararle también. Eso es lo que comentaban algunos de los vecinos. Sin embargo, él no salió de la vivienda y ante esto este grupo de personas comenzó a percutar disparos hacia este automóvil a modo de advertencia. Y también, si es que pueden ver, parte del parachoque quedó completamente quemado, ya que estos delincuentes habrían tratado de incendiar este vehículo. Sin embargo, no logran su cometido y luego de que se le da aviso a personal de Carabineros, escapan de este lugar. Personal de la sección de investigación policial continúa realizando los distintos trabajos. Está completamente cerrada la calle, aquí el tránsito a los distintos vehículos por Cautín con calle Yungay, muy cercano a lo que es a la vivienda del presidente de la República, Gabriel Boric. Algunos de los vecinos también se estaban bastante preocupados, ya que dicen que ha incrementado la violencia en este punto de la región metropolitana debido a que hay muchos enfrentamientos entre bandas rivales, todas relacionadas a temas de narcotráfico y también de drogas, donde incluso han ido en aumento los portonazos, encerronas, también agresiones a los distintos vecinos, por lo que están bastante preocupados de esta situación y por lo que también están pidiendo una mayor dotación policial para que puedan estar realizando distintos patrullajes preventivos, también de seguridad municipal, para así poder tener un mayor resguardo a los distintos vecinos. Eso era lo que nos podían comentar los distintos vecinos respecto a esta situación. Cambiamos de tema, seguimos en la región metropolitana, en el centro de Santiago, porque en horas de esta noche fue víctima de una violenta encerrona una autoridad, la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales Flores. Situación que ocurre cuando estaba en compañía de su conductor, camino hasta su domicilio. Cuando llegar a la calle Fray Camilo Enríquez es abordada por un segundo vehículo del cual desciende una cantidad indeterminada de delincuentes, todos portando armas de fuego con las cuales comienzan a intimidar a la subsecretaria para así poder obligarla a bajar de su automóvil. Sí, ella no puso ningún tipo de resistencia y de inmediato entregó todas sus pertenencias a estos delincuentes que escaparon en dirección desconocida. Lo que te podía informar de manera bastante preliminar personal de Carabineros es que no le habrían lesionado, no recibió ningún tipo de agresión, ni ella ni el conductor con quien se movilizaba en ese momento. También lo que nos podía decir es que toda esta investigación quedó a cargo de la sección de investigación policial de Carabineros, dependiente de la 4ª Comisaría de Santiago, quienes acudieron hasta este punto para así poder tomarle la declaración a la víctima y también tratar de revisar distintas cámaras de vigilancia para así poder esclarecer los hechos y dar con la identidad y poder detener a los autores de este delito.
Muchas gracias, Francisco, por ese informe desde las calles de Santiago. Internacional. Nosotros cambiamos de tema y nos vamos a revisar lo que ha ocurrido en el mundo. Una serie de imágenes impresionantes ha dejado un hecho poco usual en Panamá, que vive actualmente la peor ola de protestas en sus últimas 3 décadas. Protestas y calles convertidas en campos de batalla. Imágenes que no estamos acostumbrados a ver en Panamá, uno de los países más estables de América Latina, pero que se han convertido en habituales durante las últimas 2 semanas. Manifestaciones de movimientos sociales y cortes de carretera se observan a diario en ese país, que vive su mayor crisis social en décadas y donde su población exige la reducción de los costos de alimentos, medicamentos y combustibles. Hay algunos casos por ahí muy sonados de lo que en Panamá llamamos botellas, las personas que ni siquiera se presentan a laborar, pero están cobrando miles de dólares en salarios, y eso al restregárselo en la cara al panameño, pues explota en las calles, como lo hemos visto en las últimas semanas. Pero el alza del costo de la vida no es lo único que ha provocado descontento. Los manifestantes que copan las calles día a día exigen que se tomen medidas contra la corrupción. Las bases nuestras a nivel nacional indignadas frente a lo que nosotros estamos viviendo por la situación del alto costo del combustible y cómo se han disparado los precios de la canasta básica familiar. Los cortes en las calles y principalmente en la carretera panamericana han provocado desabastecimiento. Esta ruta es la que conecta al país con Costa Rica y es clave para el comercio y transporte de mercancías. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, intentó sin éxito frenar la ola de protestas, bajando el precio de la gasolina y entregando subsidios a ciertos alimentos, medidas que fueron consideradas como insuficientes. No tengo duda que con el diálogo sincero, sin doble agendas, podemos seguir avanzando. No puede haber diálogo si la respuesta por incapacidad, por mentira y por engaño es represión. Pese a ser uno de los países más prósperos de América, Panamá tiene uno de los mayores índices de desigualdad a nivel mundial. Pensamos en lo micro, en lo que vive el panameño en cotidianidad. Lamentablemente es el país o uno de los países más desiguales en la región. Este jueves comenzó a funcionar una mesa de diálogo con la mediación de la Iglesia Católica, con el fin de buscar una salida a este largo conflicto. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio positivo a coronavirus. La Casa Blanca anunció que el mandatario de 79 años está experimentando síntomas muy leves. De hecho, la misma Casa Blanca comentó que Biden ya está tomando Paxlovid, un medicamento antiviral utilizado en casos positivos de COVID-19, y que el presidente continuará con su trabajo a través de Zoom y teléfono. El presidente ha recibido 4 dosis de la vacuna Pfizer. La primera dama, en tanto, Jill Biden, se refirió al contagio del mandatario. Escuchemos parte de lo que dijo. Mi esposo dio positivo por COVID, hablé con él y está bien, se siente bien. Yo di negativo esta mañana, así que mantendré mi agenda, pero seguiré usando mascarilla como lo advierten las autoridades sanitarias. Bueno, nosotros dejamos hasta aquí este bloque informativo. Volvemos contigo, Davor. Gracias, David, por toda esa información aquí en Medianoche. Pero las noticias no han terminado. Vamos de inmediato a ver qué se publica hasta ahora en nuestro portal 24horas.cl, donde hay información útil para las dudas que han surgido en las últimas jornadas, en las últimas horas respecto al proyecto que ha aprobado el Congreso. Tiene que ver con el bono de invierno. Y hay que postular al beneficio, una pregunta que ha sido recurrente porque obviamente son más de 7 millones de personas las que van a recibir estos 120.000 pesos que fueron aprobados por el Congreso y que van a llegar en las próximas semanas al bolsillo de los chilenos. ¿Cuáles son las fechas tentativas? Porque todavía no están claros. Están publicadas ya en 24horas.cl, donde además hay mucha más información, también un extenso análisis de algunos capítulos de la Constitución, del proyecto que tenemos que votar el próximo 4 de septiembre. Santiago,
ha tenido días bastante primaverales, con mucha contaminación, pero lo cierto es que en las tardes ha hecho calor. De hecho, para Santiago usted ve 21 grados para este día viernes, no así en el sur de Chile, donde aparece la lluvia, esa lluvia que probablemente también va a llegar a la zona central a contar del día lunes. Con esta información terminamos Medianoche. Que esté muy bien, que tenga un buen descanso.